Bienvenidos al tema 3 de la unidad 3, llamado distribución de Poisson de la materia de probabilidad y estadística de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Y vamos a ver este tema de distribución de Poisson como una binomial cuando n tiende a infinito y p tiende a 0 y lambda igual a n por p permanece constante. Y la motivación del tema consiste en el siguiente problema. Suponga que en promedio 1 de 1000 personas cometen un error numérico al elaborar su declaración de impuestos. Si se seleccionan al azar y se examinan 10,000 declaraciones, obtenga la probabilidad de que 6, 7 u 8 de estas declaraciones tengan errores. Y vamos a resolver este problema utilizando la distribución binomial, donde la probabilidad de éxito es igual a la probabilidad de cometer un error numérico. Y por la información que nos dan, la probabilidad de cometer un error numérico lo tomamos como p igual a 1 entre 1000. Mientras que n son igual a las 10,000 declaraciones examinadas. Entonces, la probabilidad buscada queda como las combinaciones de 10,000 en 6 por p a la 6 por q a la n-6 más 10,000, las combinaciones de 10,000 en 7 por p a la 7 por q a la n-7 más las combinaciones de 10,000 en 8 por p a la 8 por q a la n-8. Y haciendo las operaciones, esto es igual a 0.2657. Observen que en este ejemplo n es muy grande y p es pequeña, mientras que lambda, que es igual a n por p, es igual a 10. El resultado que obtuvimos lo podemos aproximar mediante la siguiente distribución de Poisson.
y es e a la menos 10 por 10 a la 6 entre 6 factorial, más e a la menos 10 por 10 a la 7 entre 7 factorial, más e a la menos 10 por 10 a la 8 entre 8 factorial. Y esta suma es igual a 0.2657. Entonces, esta expresión es una aproximación a la que obtuvimos anteriormente a esta, utilizando la distribución binomial. Observe que aquí obtuvimos el valor de 0.2657, mientras que acá abajo, utilizando la distribución, también obtuvimos un resultado de 0.2657. A esta aproximación es a la que se le llama aproximación de Poisson a la binomial. Entonces, podemos decir que la aproximación que estamos utilizando es la siguiente. Es la que usted debe de recordar. Entonces, la expresión, las combinaciones de n en k por p a la k por q a la n menos k se puede aproximar por medio de e a la menos np por np a la k entre k factorial. A esto se le llama la aproximación de Poisson a la binomial. Y podemos escribir lo siguiente acerca de lo que es la aproximación de Poisson a la binomial. Y es de la siguiente manera. Si en una distribución binomial n tiende a infinito, p tiende a 0 y lambda igual a np permanece constante, entonces las combinaciones de n en x por p a la x por q a la n menos x tiende a lambda a la x por e a la menos lambda entre x factorial para x igual a 0, 1, 2, etc. Y bueno, se puede dar una demostración de este hecho sustituyendo p igual a lambda entre n. Recuerde que estamos diciendo que acá en las hipótesis que lambda es igual a np. Entonces la letra p es igual a lambda entre n. Entonces p igual a lambda entre n la sustituyo en la distribución binomial, que son las combinaciones de n en x por p a la x por q a la n menos x, sustituyo la p por lambda entre n. Y entonces me queda que las combinaciones de n en x por lambda entre n a la x por q a la n menos x, la q la sustituyo por 1 menos p, que sería 1 menos lambda entre n elevado a la n menos x. Y ahora el coeficiente binomial lo descompongo, el coeficiente binomial nx lo descompongo como n
por n menos 1, así hasta n menos x más 1 por n menos x factorial, entre x factorial por n menos x factorial, por lambda a la x entre n a la x, por 1 menos lambda entre n a la menos x, por 1 menos lambda entre n a la n. Y eso es igual a en esta expresión cancelamos n menos x factorial. En esta expresión cancelamos n menos x factorial y acomodamos cada factor de n a la x, aquí cada factor de n a la x con un factor del numerador. Entonces n a la x lo voy a juntar con n menos 1, así hasta n menos x más 1. El n a la x lo voy a juntar con el producto n por n menos 1, así hasta n menos x más 1. Y entonces, haciendo eso, me queda la siguiente expresión, que es 1 menos 1 entre n por así hasta 1 menos x menos 1 entre n entre x factorial por lambda a la x por 1 menos lambda entre n a la menos x por 1 menos lambda entre n a la n. Ahora tomamos el límite cuando n tiende a infinito y observamos que en esta expresión que está arriba se tiene que el producto de 1 menos 1 entre n por así hasta 1 menos x menos 1 entre n, todo este producto tiende a 1. Cuando n tiende a infinito, cada factor me da 1. Cuando n tiende a infinito. Mientras que 1 menos lambda entre n a la menos x, si la n tiende a infinito, la expresión de en medio también tiende a 1. Mientras que 1 menos lambda entre n a la n tiende a e a la menos lambda. Ese es un resultado de cálculo de la regla del L'Hopital, de que 1 menos lambda entre n a la n tiende a e a la menos lambda. En donde en el último límite hemos utilizado, como he dicho, una fórmula de cálculo que se obtiene en cálculo con la regla del L'Hopital, de que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más u entre n a la n es igual a e a la u. Y podemos hacer una observación del siguiente tipo. Sabemos que NP es la esperanza
o promedio de una distribución binomial. Eso ya lo vimos en binomial, que NP es la esperanza de una binomial. Entonces, en el tema de distribución de Poisson, a NP se le llama lambda. Y resulta que esta lambda es la esperanza de una Poisson. Y entonces, pues, así es como obtenemos que las combinaciones de n en x por p a la x por q a la n menos x tiende a lambda a la x por e a la menos lambda entre x factorial. De esa manera es como obtenemos la distribución de Poisson a través de una binomial cuando n tiende a infinito, p es pequeño y lambda igual a np permanece constante. Bueno, y aquí hay una lista de ejercicios en los que se pide resolver estos problemas utilizando precisamente la aproximación de Poisson a una binomial cuando en la binomial n tiende a infinito, p tiende a 0 y np permanece constante. Entonces se le pide a usted que resuelva estos ejercicios tomando en cuenta esta aproximación, que en una binomial, cuando n tiende a infinito y p tiende a 0 y lambda igual a np permanece constante, se puede utilizar la aproximación de Poisson a la binomial. En eso consisten los ejercicios que vienen aquí. Y bueno, habiendo introducido la distribución de Poisson de esta manera, podemos definir la distribución de Poisson con parámetro lambda. Se define como f de x igual a lambda a la x por e a la menos lambda entre x factorial, donde la x puede tomar el valor de 0, 1, 2, etc. Y donde f de x, fíjese usted, el significado de f de x en este tema es la probabilidad de tener x éxitos. F de x es la probabilidad de tener x éxitos. Y lambda es el promedio de éxitos. La interpretación que le vamos a dar a lambda en este tema es que es el promedio de éxitos. Y bueno, las propiedades de esta distribución de Poisson es que lambda a la x por e a la menos lambda entre x factorial es mayor o igual que 0 para x igual a 0, 1, 2, etc. Segunda propiedad, si quiero sacar la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula esté en el intervalo y, simplemente hago la suma de lambda a la x por e a la menos lambda entre x factorial, donde la x la tomo variando
en el intervalo I o en el conjunto I. Y la tercera propiedad es que la suma desde x igual a 0 hasta infinito de lambda a la x por e a la menos lambda entre x factorial, esa suma es igual a 1. Bueno, vamos a ver cómo se utilizan estas tres propiedades para resolver algunos ejemplos. Nos dicen que una secretaria comete en promedio 2 errores mecanográficos por página. ¿Cuál es la probabilidad de que en la siguiente página tenga A, 4 o más errores, B, ningún error? Solución. Bueno, aquí vamos a manejar una distribución de Poisson y la gráfica de la función de distribución de Poisson asociada a este problema es esta serie de puntos. Observe que los puntos, conforme nos movemos hacia la derecha, los puntitos se van pegando al eje X, lo cual quiere decir que la probabilidad de que cometa muchos errores es muy pequeña. Los puntos más altos están del lado izquierdo, cerca de 0, 1 y 2, 3. Entonces, la probabilidad de que cometa 0 errores, 1 error, o 2 errores o 3 errores es grande. Pero ya que cometa errores más grandes que 3, ya es muy baja la probabilidad. Entonces, en este ejemplo, lambda se toma como 2. Entonces, para responder la pregunta en A, la respuesta es de la siguiente manera: la probabilidad de que cometa más de 4 errores es igual a 1 menos la probabilidad de que cometa menos de 3 errores. Si usted pasa el menos probabilidad de que x sea menor o igual que 3, lo junta con en el primer miembro con la probabilidad de que x sea mayor o igual que 4, entonces esa suma no es más que la propiedad 3 que enunciamos acá. En las propiedades de la distribución de Poisson, la propiedad 3 es la que estamos utilizando para resolver este ejercicio. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 4 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Observe que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 4 es una suma infinita, mientras que la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 es una suma finita.
Entonces estamos calculando una suma infinita a través de una suma finita. Y entonces voy a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, pues escribiendo sus sumandos. Entonces la expresión 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 es igual a 1 menos e a la menos 2 entre 2 a la 0 entre 0 factorial menos e a la menos 2 por 2 a la 1 entre 1 factorial menos e a la menos 2 por 2 a la 2 entre 2 factorial menos e a la menos 2 por 2 a la 3 entre 3 factorial. Y esa suma finita la puedo calcular y me da 0.8571. Entonces la probabilidad de que cometa más de 4 errores, es de 0.8571. Vamos ahora con la pregunta B. Para B la respuesta es la probabilidad de que cometa 0 errores es e a la menos 2 por 2 a la 0 entre 0 factorial. Y esto nos da un resultado de 0.1353. Entonces, la probabilidad de que cometa 0 errores es muy baja. Entonces, esto nos está diciendo que es muy probable que se equivoque la secretaria. Vamos ahora con un ejemplo 2. En el ejemplo 2 nos dicen que un restaurante prepara una ensalada especial que contiene en promedio 5 legumbres. Ahí está lambda es 5. Entonces, un restaurante prepara una ensalada especial que contiene en promedio 5 legumbres. Determine la probabilidad de que la ensalada contenga más de 5 legumbres. A, en un día determinado. B, en 3 de los siguientes 4 días. En 3 de los siguientes 4 días. Y C, por primera vez en el mes de abril, el día 5. O sea, en el mes de abril y que tenga más de 5 legumbres en el mes de abril y por primera vez en el día 5. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Podemos otra vez presentar la gráfica de la función de distribución de Poisson asociada a este problema. ¿Cómo? Ahí está, miren. Otra vez, si vemos los puntos que están a la derecha, la probabilidad de que contenga muchos
muchas legumbres es muy baja. Es más probable que contenga 1, 2 o 3 o 4 legumbres. Entonces, para contestar la pregunta A, si nos fijamos, acá está la pregunta, me piden en la pregunta A, determine la probabilidad de que la ensalada contenga más de 5 legumbres en un día determinado. Más de 5 legumbres en un día determinado. Más de 5 legumbres. Entonces aquí está. Más de 5 legumbres es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 6. Y otra vez, la probabilidad de que haya más de 6 legumbres es igual a 1 menos la probabilidad de que haya menos o igual a 5 legumbres. Aquí estamos utilizando otra vez la propiedad 3 de la distribución de Poisson. Y esta se calcula, como lo hicimos antes, como 1 menos e a la menos 5 por 5 a la 0 entre 0 factorial menos e a la menos 5 por 5 a la 1 entre 1 factorial, etcétera, así hasta menos e a la menos 5 por 5 a la 5 entre 5 factorial, y eso me da 0.3840. Después vamos con la pregunta B. ¿Qué es lo que me preguntan en B? En B, de la probabilidad de que la ensalada contenga más de 5 legumbres en 3 de los siguientes 4 días. En 3 de los siguientes 4 días. Entonces, para resolver B, vamos a utilizar una distribución binomial en la que debo de calcular la probabilidad de que la ensalada contenga más de 5 legumbres en 3 de los siguientes 4 días. Entonces, utilizamos una distribución binomial en la que en la distribución binomial, tomo a P como 0.3840, que es la probabilidad que me salió anteriormente. Aquí está arriba. La Q va a ser 1 menos P. La K es igual a 3 y la N es igual a 4 en una distribución binomial. Entonces, aplicando la distribución binomial, calculamos las combinaciones de 4 en 3 por 0.384 a la 3 por 0.616 a la 1. Ahí está la distribución binomial. Entonces, quiero que haya más de 5 legumbres en 3 de los siguientes 4 días. Y eso me da como resultado
0.1395. Después, para C, ¿qué me preguntan en C? Bueno, pues otra vez la probabilidad de que contenga más de 5 legumbres por primera vez en el mes de abril, el día 5. Que haya más de 5 legumbres en el mes de abril por primera vez en el día 5. O sea que en el día 1, día 2, día 3, día 4, no, que la ensalada en esos primeros 4 días no debe de tener más de 5 legumbres. En el día 1, 2, 3 y 4 la ensalada no debe de tener más de 5 legumbres, sino hasta el quinto día. Por primera vez, hasta el quinto día debe de tener la ensalada más de 5 legumbres. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, utilizamos la distribución geométrica. Recuerde que la distribución geométrica se utiliza cuando quiero que haya primero puros fracasos y hasta después de cierto tiempo un éxito por primera vez. Esa es la característica de la distribución geométrica. Pues hasta el quinto día queremos que la ensalada tenga más de 5 legumbres por primera vez. Entonces, buscamos la probabilidad, que es 0.616 a la cuarta por 0.384. Ahí fíjense, ahí estoy pidiendo que hasta el quinto día tenga la ensalada más de 5 legumbres. O sea, los primeros 4 días la ensalada no debe de tener más de 5 legumbres, sino hasta el quinto día por primera vez. Bueno, y tenemos una observación de que la distribución de Poisson se usa para sucesos raros. Por ejemplo, el caso de los errores que comete la secretaria. La secretaria puede cometer 0 errores, 1 error, 2 errores, pero ya que cometa más de 2 errores es muy raro. E igualmente lo podemos checar con las gráficas en los otros problemas. Si observan las gráficas, por ejemplo esta gráfica, es raro de que los puntos a la derecha tengan muy alta probabilidad. Esta gráfica nos está diciendo que los puntos a la derecha son muy raros de que ocurran. Los puntos al principio de la gráfica sí tienen alta frecuencia, pero si nos vamos alejando del origen, entonces esos puntos tienen probabilidad muy baja de que suceda. A eso nos referimos al decir que la distribución de Poisson se aplica para fenómenos que son
muy raros de que ocurran. Bueno, y con esta observación tenemos que otros ejemplos donde podemos aplicar la distribución de Poisson son, vean ustedes cómo son fenómenos raros, el número de errores en una página de un libro. Encontrar un error en una página es raro. Además, lambda se toma como el promedio de errores. Otro ejemplo donde se aplica la distribución de Poisson es al número de accidentes en una esquina durante un periodo de tiempo. Que suceda un accidente en una esquina es raro. En este caso, lambda es el promedio de accidentes. Otro ejemplo es el número de glóbulos rojos que hay en una muestra de sangre, V minúscula, que se obtuvo de una gran muestra de sangre de volumen UV mayúscula, donde V mayúscula es mucho mayor que V minúscula. En este ejemplo, lambda es el promedio de glóbulos rojos por unidad de volumen. Otra situación donde se puede aplicar la distribución de Poisson es al número de estrellas que hay en una pequeña región del espacio V minúscula. Cuando consideramos una región del espacio mucho más grande, V mayúscula. Bueno, y vamos a ver otro ejemplo. Nos dicen que el número promedio de ratas de campo por acre en un campo de trigo de 5 acres se estima que es de 12. Encuentre la probabilidad de que menos de 7 ratas se encuentren en un acre de terreno determinado. B, en 2 de los siguientes 3 acres inspeccionados. Bueno, solución. Para resolver el problema, partimos de que el número X mayúscula de ratas que hay en un acre tiene una distribución de Poisson con lambda igual a 12. Entonces, utilizando el modelo de Poisson, la probabilidad de que haya K ratas es igual a 12 a la K por E a la menos 12 entre K factorial, donde K puede valer 0, 1, 2, etc.
Para contestar la pregunta A, lo hacemos calculando la probabilidad de que el número de ratas sea menor o igual que 6. Y es la sumatoria desde k igual a 0 hasta 6 de 12 a la k por e a la menos 12 entre k factorial. Y esa sumatoria me da 0.0458. Después, para B, utilizamos la distribución binomial con n igual a 3, p igual a 0.0458 para obtener el resultado como las combinaciones de n en k por p a la k por q a la n menos k, donde la n la tomo como 3, la k como 2, porque me están diciendo que sea en los dos siguientes acres de 3. La p la tomo como 0.0458 y la q la tomo como 1 menos 0.0458 a la 1. Y eso me da como resultado 0.0060. Bueno, y como otro ejemplo de la distribución de Poisson, nos dicen que la escasez de glóbulos rojos puede determinarse examinando al microscopio una muestra de sangre. Supongamos que un volumen pequeño tiene en promedio 20 glóbulos rojos. En personas normales. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra de sangre en una persona normal contenga menos de 15 glóbulos rojos? Bueno, la solución, la gráfica de la función de densidad de Poisson asociada a este problema es otra vez esta serie de puntos. Para resolver el problema tomamos una distribución de Poisson con lambda igual a 20 y entonces buscamos la probabilidad de que x sea menor o igual que 14, que es pues 20 a la 0 por e a la menos 20 entre 0 factorial más 20 a la 1 por e a la menos 20 entre 1 factorial más 20 a la 2 por e a la menos 20 entre 2 factorial más así sucesivamente hasta 20 a la 14 por e a la menos 20 entre 14 factorial y eso me da 0.1048, que nos indica que es muy raro este suceso. Bueno, ahora vamos a ver algunas propiedades de la distribución de Poisson, como que la esperanza es mu igual a lambda, su varianza es sigma cuadrada
igual a lambda y su función generadora de momentos es m de t igual a e a la menos lambda por e a la lambda por e a la t. Bueno, y aquí viene una lista de ejercicios que se resuelven en forma similar a los que vimos anteriormente. Así es que con estos ejercicios puede aplicar las técnicas que vimos anteriormente. Bueno, y en esta parte última planteamos otra vez de cómo a través de la distribución binomial generar la distribución de Poisson. Nos dicen que tenemos un fluido de volumen V mayúscula que contiene un gran número N mayúscula de pequeños organismos. Se supone que estos organismos no tienen instinto social, de tal manera que la densidad de organismos que denotamos por ρ es igual a N mayúscula entre B mayúscula, y esta densidad de organismos es constante. Ahora se examina una gota de volumen V minúscula y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que se hallen X organismos en la gota. Suponemos que V mayúscula es mucho mayor que V minúscula. Entonces, pues como los organismos están distribuidos uniformemente por todo el fluido, la probabilidad de encontrar un organismo en la gota la calculamos como P igual al volumen de la muestra entre el volumen V mayúscula. Por tanto, la probabilidad de encontrar X organismos en V minúscula se obtiene con una distribución binomial. Y aquí está. La probabilidad de encontrar X minúscula organismos son las combinaciones de N mayúscula en X por V minúscula entre V mayúscula a la X por 1 menos V minúscula entre V mayúscula a la N menos X. Y la X puede tomar el valor de 0, 1, 2, etc. Y entonces se hace una deducción de cómo esta distribución binomial se transforma en una distribución de Poisson, como lo hicimos anteriormente. Aquí están las operaciones, que vuelvo a repetir, es algo similar a lo que hicimos anteriormente. Nada más es cuestión de acomodar las expresiones y
y tomar el límite cuando n tiende a infinito. Entonces ahí pueden revisar el proceso, pero es similar a lo que vimos anteriormente. Miren, ahí están, miren, ahí están el límite cuando n tiende a infinito, que lo hicimos anteriormente. Aquí también vuelve a aparecer. La exponencial también vuelve a aparecer. El caso es que obtenemos otra vez la distribución de Poisson. Bueno, pues con esto terminamos el tema de distribución de Poisson.